las cosas más importantes aquí es tratar de ver experiencias concretas de egresados nuestros en distintos campos, ¿no? Y tenemos a Santiago Tacunan, a Milagros Romero, bueno, no está Rolando Rojas, a Odalis Valladares, que se desempeñan en gestión, sobre todo en investigación, en distintas instituciones, y brevemente, voy a ser más breve todavía yo, porque lo interesante está en que ustedes como estudiantes que enfrentan dentro de poco esta misma situación de egresar y buscar trabajo, etcétera, puedan hacerles preguntas también acerca de las facilidades y las dificultades que hayan tenido precisamente para esto, ¿no? Santiago Tacunan trabaja en el Archivo General de la Nación. Él es director del Archivo Histórico actualmente, ¿cierto? Él estudió aquí, por supuesto. ¿Egresaste en qué año? 2000. Y tiene un trabajo bastante sólido con respecto a la historia local. Él en realidad se ha convertido en una referencia para la historia local, y nuestros estudiantes siempre me preguntan por sus trabajos para guiarse, ¿no? en sus propias investigaciones. Milagros Romero, egresaste también en el 2002. Ella se ha desempeñado como docente también en nuestra casa de estudios, haciendo sus pinitos, pero sobre todo está muy de lleno en gestión, relacionado con el desarrollo urbanístico y otros campos que ella misma va a explicar también, por supuesto, ¿no? Y trabaja bastante con la Municipalidad de Lima e instituciones aledañas a esta, ¿no? Odalis Valladares, ¿tú egresaste en qué año? En el 2005. Ella tiene más bien experiencia en investigación, ha hecho su doctorado en el Colegio de México y está realizando precisamente la investigación para su tesis. Vamos a tener una primera ronda de, ¿cuánto qué? ¿7 minutos? ¿10 minutos? Para exponer, digamos, su experiencia. Continuamos con preguntas de los estudiantes y volvemos a tener una ronda, ¿no? Bien, Rolando, ¿puedes empezar, por favor? ¿Desde aquí? O de Santiago, perdón. Disculpe, que estaba pensando en si Rolando iba a venir de todas maneras. Santiago, por favor. Aquí mismo. Perdón. Para pegarlo más. Bien, muy buenas noches con todos. Muchísimas gracias al doctor Balizán y a todos los asistentes. Es un gusto nuevamente retornar a esta casa de estudios después de más de una década, diría. Y también da gusto ver nuevamente a uno de mis profesores de seminario de tesis. Recuerdo muy bien aquella frase en una de las clases que tuvimos en donde nos mencionó textualmente: si dan examen de sustentación de licenciatura, los jalo. Los historiadores tienen que escribir, los historiadores tienen que producir. Eso me quedó marcado y de alguna u otra manera hemos seguido ese consejo. Y creo que esa es una de las grandes lecciones que nosotros tenemos que sacar en esta casa de estudio o en cualquier universidad. Escuchar atentamente a los profesores, hacerles caso. En algunos casos, no tanto también, porque de pronto las perspectivas que nos abren, podemos nosotros romperlas, podemos ampliar nuestro horizonte de trabajo. Pero es bueno comenzar con una experiencia previa y un consejo sabio también. Yo tendría que, si tengo que resumir de alguna otra manera,
la trayectoria, tendría que decir que yo soy historiador, soy investigador, soy promotor medioambiental, soy gestor cultural, funcionario público, quizás también tendría que decir hasta arqueólogo frustrado. Quise seguir siempre esa especialidad, pero por razones académicas y laborales ya no pude continuarla. La única faceta que no he podido explorar mucho es mi actividad política. Seguramente en algún momento tendremos que hacerlo. La experiencia en la administración pública para mí ha sido una aventura agradable, en el sentido de que comenzamos aquí en San Marcos experimentando esta actividad denominada bolsa de trabajo en algún momento. Y lo interesante de esto, quizás algunos de ustedes también han participado o participan, veo también bastante jóvenes aquí, es que tratemos siempre de escoger el área que está más vinculada a nuestra actividad profesional. En este caso, yo escogí la Casona de San Marcos. En su momento estaba siendo restaurada, y en mi estancia desarrollamos la fundación de la Oficina de Turismo de San Marcos, que hoy se ha convertido en un referente de esta casa de estudio y que además lleva una vida muy intensa, dada las diversas dependencias que están vinculadas al Centro Cultural de San Marcos. Pero también aprendí ahí a poder elegir rápidamente, porque en el año 94-95 tuve la oportunidad también de participar en el Seminario de Historia Rural Andina, dirigida por el doctor Macera. Y en mi aventura y mi inexperiencia en la administración pública, yo intenté trabajar en ambos lados. Pero a las pocas semanas me llamaron del vicerrectorado y me dijeron que estaba cometiendo un acto ilícito, porque no podía recibir como bolsista, ¿verdad?, una remuneración de San Marcos, y tampoco podía recibirlo del Seminario de Historia. Entonces tenía que elegir. Y obviamente elegí quedarme en el Seminario de Historia, porque era una de las dependencias que de alguna u otra manera se enfocaba mejor en la especialidad que yo tenía, y además algo que de pronto me ha resultado vital a lo largo de estos años, de conocer, tener la amistad, el consejo de uno de los grandes historiadores en el Perú, el doctor Pablo Macera. Mi estadía en el seminario ha sido de todo punto agradable, porque tener al doctor Macera era pues prácticamente tener una clase de historia todos los días, ¿no? Y esto de alguna otra manera nos ha permitido tener un recorrido dentro de la historia, tratando de encontrar nuevas fuentes de información, algunos tips académicos que de pronto nosotros en esta casa de estudio no recibimos en esa época. Por ejemplo, yo no sé si ahora dentro de la universidad nos enseñan a elaborar los costos de investigación. ¿Cuánto debemos de cobrar por una investigación? El primer contrato que yo tuve fue ampliamente superado por las proyecciones que hice. Al final tuve que investigar casi poniendo en la mía, como dicen algunos, ¿no? Pero eso me sirvió. Fue una experiencia muy interesante que me permitió de pronto asesorarme mejor, marcar más tiempos y sobre todo tratar de configurar actividades que van a estar dentro de un cronograma de trabajo que no me van a permitir posteriormente alargarlo o implementar nuevo personal, porque obviamente uno desde el comienzo tiene que armar un equipo y tener los plazos más o menos establecidos. Mi estancia en el seminario más o menos fueron alrededor de 15 años, en los cuales he tenido la suerte de que me obliguen a publicar cada año de mi estancia en el seminario un libro. En realidad me pagaban por publicar, y eso para mí ha sido sumamente agradable, porque puedo dar fe de que muchas de las publicaciones que he sacado, que ya llegan más o menos a los 20 títulos, la mayoría los he hecho en el seminario. Y eso de alguna otra manera yo le vivo eternamente agradecido a la universidad, porque esta ha sido una oportunidad muy valiosa que creo he sabido aprovechar. Luego pasé algunos meses en una comisión del Congreso, de la cual casi no tengo muchos recuerdos, porque académicamente no pude avanzar. La actividad pública en esta institución es muy absorbente, prácticamente se confina a una actividad administrativa,
Pero me sirvió también, como en algún momento se lo dije a un grupo de jóvenes, conocer el monstruo por dentro. Y esto de alguna otra manera me permitió de pronto tener una mayor perspectiva en mi vida profesional cuando acogí con muy buen agrado una oportunidad en la Municipalidad de Los Olivos para el área de educación y cultura, y después como funcionario también en años posteriores me ha permitido desarrollar algunos planes de acción que seguramente están y constan en los archivos de los avances que se han hecho en esta parte de Lima. Nunca he tenido la intención de venir a San Marcos a dictar clase, a pesar de algunas invitaciones en pregrado y posgrado, pero sí me he vinculado a la actividad de docencia universitaria en la Universidad Católica CE Sapiense, que dicho sea de paso es la universidad más antigua de esta parte de la ciudad, una de las primeras que apostó por un escenario de trabajo en donde después se han ido sumando otras universidades. La última que ha ingresado a Lima Norte es la Universidad Continental. Tenemos a la Universidad UCIL, a la UTP y todas las universidades que ustedes seguramente conocen, que suman casi 10 instituciones. Pero la UCS, la CE Sapien, es la más antigua. Y obviamente no la antigüedad de la clase, sino el trabajo y el licenciamiento que ha logrado últimamente le permite tener un cierto respaldo académico y de proyección institucional. He trabajado también en la Municipalidad de Independencia como coordinador de Educación y Cultura. Quiero resaltar esto porque en algún momento yo he recibido ofertas de trabajo para vincularme a otras áreas de la municipalidad, pero he tenido también el privilegio de saber elegir. Quizás por trabajo, por necesidad, podríamos haber elegido cualquier otra área, rentas, catastro, defensa civil, pero siempre me he enfocado en el área en donde más cómodo me siento, que es educación y cultura. Al punto que cuando ingresamos a la Municipalidad de Los Olivos hemos tenido la suerte de proyectar una biblioteca municipal, cosa que en algún momento no se concebía como un proyecto dentro del ámbito local, porque muchas veces se prefiere una posta, una losa deportiva, entre otros temas de infraestructura, pero una biblioteca era un poco extraña la idea, ¿no? Felizmente el convencimiento, el pelearse con algunos gerentes y sobre todo el convencimiento que le hicimos de la exposición al alcalde nos permitió configurar una biblioteca, y es una de las bibliotecas más interesantes en Lima Norte, ¿no? En donde también me di el gusto de ponerle el nombre de María Rostorowski, ¿no? Una de nuestras grandes historiadoras que está vinculada a la historia de Lima Norte, porque obviamente ella tiene una serie de trabajos desde el ámbito arqueológico y también desde la parte histórica, ¿no? Tiene un librito sobre los señoríos de Lima y Canta, un documento muy importante que da referencia a la existencia de este pueblo, de esta etnia, antes de la llegada de los españoles. Y ahora último, desde junio de este año, soy director del Archivo Histórico del Archivo General de la Nación, una institución que tiene más de 150 años de antigüedad y tiene todos los problemas que ustedes se imaginan. Como historiadores, seguramente en más de una oportunidad han visitado el archivo, tanto la sede colonial como republicana, y la infraestructura y el nivel de seguridad en la cual se resguardan los repositorios adolece de una serie de deficiencias, ¿no? Deficiencias que han ido pasando de gobierno en gobierno. No es una cosa actual, no es una cosa nueva. Y desde la indagación documental que yo voy haciendo, de los grandes informes que he podido encontrar de diversos directores a lo largo de más de 70 años, hemos encontrado informes que son bastante alarmantes. Muchos de ellos no han llegado a ser públicos o no se han hecho las denuncias correspondientes, pero estamos en un momento muy importante en donde se está discutiendo la construcción de una sede institucional por primera vez, ¿no? Quizás ese sea el mejor regalo que nosotros dentro del Bicentenario podemos tener, una sede institucional para el Archivo General de la Nación. Se van a elaborar los perfiles, yo he sugerido como director
que se puedan desarrollar mesas de discusión abiertas, donde participen todos los organismos, la Academia Nacional de la Historia, la Escuela de Archiveros, de Bibliotecología y todas aquellas personas que tengan algún grado de conocimiento, de sugerencia, de manera propositiva, para ir mejorando el perfil. Ojo, el perfil recién se va a elaborar. Y eso es algo que para nosotros nos llama poderosamente la atención, porque está en un momento en donde la planificación creo que ese es el elemento más importante. Mi experiencia en la administración pública me ha enseñado dos cosas. Primero, siempre tener un plan B. En la municipalidad o en otras instancias donde he estado, siempre uno termina haciendo un cronograma de trabajo y a veces por algunas u otras circunstancias siempre hay que modificarlas. Entonces uno siempre tiene que estar preparado por alguna disyuntiva. En algunos casos se tiene que cambiar no solo las fechas, tienes que convocar nuevamente a los invitados, etcétera, etcétera. Pero esto es algo que se va aprendiendo en el camino. Y la otra cosa que me ha enseñado la administración pública es que antes de firmar cualquier cosa, tengo que leerlo 2 veces. Sobre todo cuando hay grados de responsabilidad administrativa. Cuando hay que firmar conformidades que de pronto no vienen al caso o no son gastos que se han dado. Y eso de alguna otra manera me da también la tranquilidad de respirar y dormir tranquilo, no solo con mi conciencia, sino para estar tranquilo y sobre todo con los niveles de control, tanto de la Contraloría y como de la OSI, para no tener ningún proceso, ninguna denuncia, ninguna comparecencia y ninguna inhabilitación. He trabajado en 2 municipalidades y ahora dentro del Ministerio de Cultura, y creo que esa es la perspectiva que finalmente yo tengo, ¿no? Eso podría aportar. Gracias. Perdón. Sigamos con Milagros Romero en este mismo orden, ¿no? Bueno, hasta que me llegó la oportunidad, como se dice, la tinca en un tema de investigación, y tuve la oportunidad de presentarlo al Ministerio de Relaciones Exteriores, que en ese momento se estaba debatiendo mucho la denominación de origen del pisco. Entonces, para mí era una felicidad enorme, después de haber investigado 4 años por mi cuenta y viajando en los archivos y conociendo estos puertos que hoy día no existen, de poder colaborar a través de la investigación para este gran aporte para el país, ¿no? Bueno, finalmente no se logró dar, porque tenía que desprenderme de la autoría, y bueno, obviamente 4 años de investigación no estaba de acuerdo, y ahí se quedó todo este sueño y toda esta ilusión que tenía como estudiante en ese entonces, ¿no? Y bueno, tenía que trabajar y me fui trabajé 2 años y medio en un colegio, pero no era lo que yo quería hacer, porque me quitaba el tiempo para investigar. Yo había tenido ya un tiempo de investigación previa y yo quería seguir investigando, y en el colegio no solamente pues te dedicas a las horas de clase, sino que te llevas toda preparación de clase, corregir exámenes, en fin, y le dedicas mucho más tiempo en la casa a las horas de la educación. Entonces yo eso no quería, lo tenía claro, no quería seguir ensayando porque yo quería investigar. ¿Cómo entré al tema del patrimonio? Salió un aviso en el comercio y que decía: necesitamos un historiador que conozca del Centro Histórico de Lima. Entonces yo había investigado en los archivos, había paseado en el Centro Histórico y había tenido algunas experiencias cortas, previas al tema de investigación del patrimonio. Entre el 2000 y el 2002 trabajé con un estudio de abogados que estaban tratando de recuperar las propiedades que habían sido vendidas con estas ventas enfiteuticas. Y en ese año se estaban venciendo estos 2 vidas, que son 100 años o 150 años. Entonces esa fue mi experiencia en el tema de viviendas o monumentos. Y luego hice un estudio para una arquitecta que estaba haciendo su doctorado en Estados Unidos, todo lo que es la zona de Mesa Redonda. Yo hice la investigación, entonces conocí mucho más a profundidad lo que investigaba en el archivo a través de los documentos. Luego me caminaba por las calles, miraba los inmuebles y me fui enamorando de los elementos arquitectónicos de los inmuebles. Bueno, luego me fui al Cusco
Y en el Cusco tuve una suerte también de poder investigar. En ese momento estaban haciendo un proyecto para la construcción de un hotel en Limapapa Chica y pude hacer la investigación de ese inmueble, que me ayudó mucho porque, bueno, era épocas de verano, entonces había mucha lluvia y el archivo en esa época solamente atendían hasta la 1 de la tarde y se retiraban para almorzar. Entonces estábamos encerrados, los que atendían el archivo y yo, hasta que la lluvia se vaya, ¿no? Entonces a veces nos quedamos hasta las 4, 5, 6 de la tarde y pude avanzar mis 2 meses que estaba en Cusco para poder hacer la investigación y completar. Bueno, con esas 3 experiencias yo fui armada, ¿no? Yo soy especialista del Centro Histórico en temas de patrimonio. Efectivamente no era especialista de nada, no había tenido ningún curso, esto no se daba antes. Bueno, di la entrevista. Y a los 2 días me llamaron, la secretaria, que hoy en día está en ProLima, era para ProLima. El aviso no decía que era para la Municipalidad de Lima o para ProLima, ¿no? Entonces, pero era para ProLima y yo empecé a trabajar. ¿Cómo doy este salto? Yo no conocía, había que trabajar con un equipo de arquitectos, de ingenieros, de abogados y economistas, ¿no? Y yo era la única historiadora. No sabía leer los planos, entonces en cada caso que venía tenía que hacer un estudio de un inmueble y preguntaban, es en la manzana 506007. Y yo no sabía esos códigos, pero los arquitectos y los abogados lo respondían de inmediato. Entonces yo me quedaba picona porque yo era la historiadora, yo tenía que resolver y no podía resolver en ese momento. Entonces empezaba a ir los sábados, pregunté si se podía ir en los días sábados y atendí, ¿no? Había personal que podía abrir las oficinas. Entonces me dijeron que sí y yo iba los sábados. En el tercer sábado, porque bueno, tenía que empaparme muy rápido de leer los planos porque ellos trabajan, o el tema de los inmuebles, se trabaja mucho con planos. Entonces un sábado, una mañana, estaba yo en el piso 7. ProLima es como una institución que ha sido adoptado por el Lima. En Lima el hermano rico y ProLima era el hermano pobre, ¿no? Entonces lo llevó a su sede para que ellos puedan... a través que tenía la logística necesaria para que ProLima, el equipo que trabajaba, podía pues, resolver los problemas. Entonces yo estaba en un piso bajo. Un día llega la presidenta del directorio y la presidenta de la empresa a buscar una información y estaba yo. Entonces ella necesitaba unos datos de un inmueble. Ese fue nuestro primer encuentro. Y lo relato porque con ella trabajamos mucho. Y era un especialista en temas de arquitectura, de urbanismo, recuperación del patrimonio, que venía trabajando muchos años atrás, muchas décadas en temas de Lima. Bueno, yo tuve la suerte de ese encuentro, ese sábado, de podernos encontrar y poder resolver. Entonces me preguntó qué hacía yo ahí, ¿no? Que era sábado. Yo le dije, bueno, que tenía que empaparme porque quería tener las respuestas para momentos de los directorios, ¿no? Bueno, a los 15 días yo subí a su piso. Y me pusieron, esta era una especie de U, entonces me pusieron en la otra ala. Y yo estaba feliz de trabajar con este equipo de proyectos, pero quiero señalar algo. Cuando yo llegué ahí, en el piso, yo estaba en el piso bajo, había un equipo de personas trabajando que me decían, no sabes dónde te estás metiendo, no renuncies, yo en ese momento estaba renunciando al colegio, no renuncies al colegio porque has venido a un espacio, era como una obra, ¿no? Entonces, bueno, yo estaba entusiasmada, entonces no hacía caso. Y bueno, la obra me llevó al piso alto, entonces fue terrible, pues, porque ellos me decían, ahora va a ser peor. Bueno, habrá pasado 2 meses y ya no habían, estas personas habían pedido su cambio porque no querían trabajar con esta persona, ¿no? Para mí fue todo lo contrario, porque yo con ella aprendí muchísimo y cada clase o cada directorio o cada reunión era un doctorado para mí. Y yo fui una especie de un algodón. Empecé a absorber todo sobre el tema de patrimonio, que era un tema nuevo para mí. En ese momento se armó en ProLima un equipo de historia, el equipo de investigación histórica, el área de investigación histórica que no existía hasta ese entonces. Bueno, era un equipo, era un área, se entiende que había muchas más personas, ¿no? No, era yo y cuando teníamos que firmar los documentos, firmaba como el equipo del área de investigaciones históricas y así se formó. Estoy hablando ya del 2005 o 2006. Hoy en día, han pasado ¿cuántos años? 10 años, 15 años. Ya existen muchos, creo 4 o 5 historiadores en ProLima porque se entiende la importancia
que tiene que tener la presencia de un historiador si queremos conservar una ciudad patrimonial, una ciudad con memoria histórica. Entonces, antes de un proyecto de intervención, ya sea restauración, remodelación, recuperación, en fin, tiene que haber un estudio previo, como justo decía Santiago. En el estudio de un perfil tiene que haber un estudio histórico para cualquier proyecto de intervención. Felizmente, ya es una solicitud obligatoria, un requisito obligatorio del Ministerio de Cultura, lo que eso nos permite a nosotros como historiadores tener un campo de trabajo, ya sea tanto para inmuebles como para espacios públicos o zonas monumentales. Ahí podemos pasar al siguiente. Voy a contar muy rápido, porque he hecho una presentación, no voy a contar todo el trabajo, pero cuando llegué a ProLima y cuando salí de ProLima, logramos identificar 149 manzanas. Creo que existen 400 manzanas, ahorita no tengo en el recuerdo cuántas manzanas existen en el Centro Histórico de Lima, y había que darle una identidad. Entonces empezamos a estudiarle y a dar una denominación, un nombre. Y luego, por ejemplo, esta es la manzana del oidor, 05010, y está conformado por 9 unidades inmobiliarias, 9 lotes, 9 casas. Perdón, son más, pero he puesto aquí los 9 monumentos. Entonces, para hacer el estudio de la manzana, hacíamos el estudio del área y luego el estudio de cada monumento. Lo que significaba que en el centro histórico existen 650 monumentos, logré investigar 200 monumentos y los 43 ambientes urbanos monumentales, que son espacios públicos. Este es el plano que ustedes ven ahí, es lo que yo tenía que aprender a leer, porque mi inocencia seguramente era tanto mi desconocimiento que yo no sabía, por ejemplo, que los números pares estaban en el lado derecho y los números impares en el lado izquierdo, ¿no? Entonces, empecé de cero. La siguiente. Luego de ProLima, entré en Lima porque empezaron a elaborar proyectos grandes y necesitaban hacer estos estudios históricos. Por lo tanto, yo pasé a Lima y teníamos que dejar historiadores, no podíamos dejar vacío, entonces entró otra historiadora a trabajar ProLima, entró Diana Aguirre, y este es un proyecto que yo participé desde el inicio hasta el final, en el cual me da muchísima alegría porque tuve la oportunidad de trabajar con un equipo multidisciplinario que me enseñó ahora para los proyectos que estoy realizando cómo se aplican, y en verdad la historia tiene que conversar con otras especialidades para poder entender o contrastar fuentes. Entonces, ¿qué se hizo en la restauración del teatro? El estudio histórico, también ahí, bueno, yo estaba a cargo ya de un área más grande, llegué a tener la encargatura de la imagen institucional de la empresa, entonces necesitaba otros historiadores para que puedan cubrir el área que yo estaba dejando, ¿no? Y entonces ahí contratamos a David Franco, vino a trabajar para el Teatro Municipal, y se hizo ahí los estudios históricos. Hay que entender que el teatro se había incinerado por completo, entonces no teníamos ninguna forma o huella de cómo se podía restaurar estos elementos, lo que significa que se tenía que hacer una investigación a detalle de todos estos elementos, y se contrató a un historiador y a una historiadora del arte. Se sacaron 3 volúmenes de esto, el estudio de los estilos de arquitectura, un registro fotográfico desde el inicio hasta el final, con elaboración de videos, que estaba todo a cargo mío, y al final se culminó, no ahí, 5 años o 6 años después, la publicación del libro del Teatro Municipal, contando cómo fue este proceso, ¿no?, de intervención que estuvo a mi cargo también, porque bueno, yo había vivido ahí, entonces me encargaron la restauración. Cuando digo vivido, realmente, créanme, viví en el proyecto. La siguiente. Bueno, este es otro proyecto, ya que es más complejo, que es el tema de renovación urbana, que me fue formando y en el cual hoy en día estoy trabajando sobre esto. Esta es una manzana que está al frente de la Plaza San Francisco. Era una zona totalmente tuburizada, como ustedes ven en la foto de arriba, que está para el lado del río Rímac. Vivían más de 70 familias. Esa ya era los lotes ya habían pasado a la municipalidad. Originalmente, esta fue una manzana que fue una de las últimas manzanas en urbanizarse, porque no tiene la forma rectangular, cuadrada, ¿no?, del trazado original. Y era un espacio, pues, sobrante,
donde ahí funcionaba para estos servicios, estaba el corral, estaba el matadero, ¿no? O el rastro por el cual llevaba el nombre, y la manzana se identificó como la manzana del rastro y la soledad. Se hizo un proyecto bien interesante, muy bonito, que consistía en renovación urbana, que es construcción de viviendas multifamiliares para las familias que la habitaban ahí, y la restauración de los 5 inmuebles. En un proyecto, lo que dura más es convencer a las familias que no se va a desalojar, es un proyecto social. Entonces duramos 2 años, trabajamos con ellos 2 años, y luego ellos también trabajaron en la construcción directa, tanto las mujeres como los hombres, en su departamento. O sea, ellos sabían cuál era el departamento que les tocaba, ¿no? Y luego restauramos estas casas. Para eso se hizo un estudio histórico. Y en esta manzana ustedes ya lo deben de conocer mucho. Y siempre hablo de este inmueble, a pesar de que hay otros inmuebles que tienen de repente mayor valor económico. Pero el museo, lo que hoy es el Museo de Sitio Bodega y Cuadra, antes era un inmueble muy simple. Los inmuebles en el centro histórico están declarados como 3 categorías: monumento, valor monumental y entorno. El inmueble de Bodega y Cuadra era de entorno, o sea, no tenía ningún valor. Entonces el proyecto de la construcción de las viviendas iba en todo el lote, toda la manzana. Cuando se empezaron a excavar, y teníamos que excavar porque teníamos que tener la construcción para todos los departamentos, pero no podían crecer porque teníamos que respetar las alturas, ¿no? Entonces hay que bajar. Y al momento de excavar encontramos lo que ya ustedes de repente han visto, han visitado, y si no, los invito a que conozcan, las plazuelas de piedra, los arcos. Entonces tuvo que nuevamente reformular el proyecto para dejar eso como un museo de sitio. Y se encontraron más de 350.000 piezas entre íntegras y fragmentos que ahora forman parte del museo, y le dio muchísimo mayor valor a toda la manzana y se convirtió eso en un corredor cultural que antes no tenía, ¿no? Entonces, eso es uno de los proyectos tan interesantes donde yo aprendí a trabajar con la población. ¿Y qué significa el tema de renovación urbana? La regeneración del espacio, no solamente la parte física, sino también el entorno, y fundamentalmente no desplazar a las familias, porque el patrimonio no solamente es la recuperación física, o sea, no solo es trabajar en pos del edificio, sino quienes la habitan ahí. Entonces, esto es un buen modelo para todo lo que es la recuperación del centro histórico, sobre todo Barrios Altos, que ya les contaré que es el proyecto que estamos trabajando. Siguiente. Bueno, estuve trabajando en Emilima unos tantos años más, hasta que, cambio de gestión, cambió todos, yo renuncié, y entonces me quedé en cero, ¿no? Dije, ¿qué hago? ¿Ahora qué hago? Y bueno, esto se trabajó en el proyecto en el periodo de Castañeda. Entonces se imaginan que todos mis colegas y amigos me decían amarillista, y por lo tanto nadie me llamaba para ningún proyecto, ¿no? A veces hay que tomar decisiones, y esa fue una decisión que yo tomé, de trabajar en un proyecto tan interesante. Pero bueno, trabajé por lo menos en la parte bonita del proyecto de recuperación, ¿no? O trabajaba directamente con la arquitecta Flor de María Valladolid. Cuando termina la gestión, como les digo, me quedo en serio y digo, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde voy a trabajar? De pronto estás bien y el día siguiente estás en nada. Entonces dije, bueno, ¿qué sé hacer? ¿O qué conozco? El centro histórico. Había trabajado 7 años en el centro histórico. Lo había estudiado. Había caminado por todas las calles. Entonces dije, ese es mi espacio. Ese es un nicho de trabajo. Que, como les comento hasta antes, todos los estudios históricos no estaban tomados por los historiadores, lo hacían los arquitectos y en algunos casos abogados. Y entonces ahí dije, este es un espacio, diseñé un curso, me fui al Museo Andrés del Castillo, en ese momento yo le había hecho una investigación histórica, y dicté un taller de centro histórico. Fue un público muy diverso, arquitectos, ingenieros, periodistas, que también me ayudó mucho, y dicté como 3 cursos ahí. Eso me encontré una línea y empecé a investigar. Y bueno, fui creando, como se dice, mi cartera de clientes.
Entonces, aquí he puesto algunos ejemplos. La que vemos arriba, la Casa Verde, es el ex Colegio San José de Cluny. Este es un estudio interesante porque la investigación de un inmueble, a veces uno piensa que solamente investigas el inmueble. No, ese inmueble es producto de quien la habitó, de lo que funcionó, de lo que sirvió, y te habla mucho más. El inmueble habla, y eso es lo que tuve que aprender. Si me paso de tiempo, me corren porque yo tiendo a hablar mucho. Bueno, el Colegio San José de Cluny, el Ministerio de Cultura lo catalogó como un colegio representante de la época republicana. Entonces, cuando me llaman para investigarlo, yo no sabía esta resolución, simplemente me mandan a investigar, y resulta que no era un colegio, no era un inmueble diseñado para el colegio, fue una quinta, como estaban los documentos. La quinta Oyague, que Lucas Oyague fue ampliando y luego alquiló. Primero funcionó ahí un colegio inglés y luego ya les vendió a San José de Cluny, y empieza a funcionar el colegio ahí. El otro inmueble es el Palais Concert. Fue un edificio construido siempre para comercio, que me permitió estudiar no solamente el inmueble, sino todo el entorno, porque siempre el inmueble responde a un entorno, ¿no? Luego hice un estudio, bueno, ya casi los últimos, el de Bellas Artes. Hicimos un estudio de sus 3 inmuebles. Ahí participaron ya historiadores que veo por aquí en el proyecto como trabajo, y ellos venían haciendo prácticas conmigo, y nos entregaron este proyecto, y entonces trabajaron como 4 historiadores o 5, creo, en este proyecto. Luego hice un estudio de la avenida Arequipa, muy interesante. Se creó el proyecto para los que venían de Tacna, para darles trabajo. Entonces funcionó, se tenía que crear trabajo para ellos, y la avenida Arequipa fue una suerte de espacio donde ellos podían desarrollarse laboralmente, ¿no? Y luego todo un plan urbano, que una de las mejores vías en ese entonces, ¿no? Luego está en Huaral el templo San José, se me fue el nombre, San Juan de Huaral, se me acaba de ir el nombre. El estudio de allá es la casa Belén, que así le pusimos el nombre, porque muchos de los monumentos en la relación no tienen un nombre, una identidad, y lo que nosotros hacemos es, producto del estudio, darle una identidad. Y entonces no había ninguna casa Belén en ese momento, y ganamos puesta de mano y le pusimos Casa Belén, y así fue inscrito, así está el estudio. Producto de esta investigación, hasta hoy en día está una exposición en lo que es el corredor, ¿no? Luego está la avenida Brasil. Miren, eso es un 3D de la época. Eso es un diseño de Claudia Sahut. Entonces, muchas de estos planos, este es de 1925, está en el Ministerio de Fomento. Todo lo que son obras públicas está en el Ministerio de Fomento. Entonces, empezamos a partir de esto a buscar todos los archivos. No hay ningún archivo donde nosotros no hayamos entrado. Públicos, privados, de personas, en fin. Tan solo pensar qué ha pasado, quiénes vivieron, qué funcionó, quién recorrió. Entonces nos hicimos como el doctor, ¿no? Cuando ve va a hacer el análisis, un diagnóstico, empieza a mirar qué tiene, igual nosotros, ¿no? Entonces, y digo nosotros porque siempre trabajamos en equipo, ¿no? Ya a través de estos estudios yo ya no puedo trabajar sola, entonces hay todo un equipo de historiadores que trabajan conmigo. Y de aquí es el estudio de los balnearios, porque si uno se pone a ver desde la parte urbana, como que la ciudad va creciendo y le sigue en función a los balnearios o a la costa, ¿no? No hacia, por ejemplo, a la parte elevada, ¿no? O a las cuencas, ¿no? Altas, ¿no? Entonces, esto fue un proyecto para la UNI, pero que de toda la parte urbana de la costa sur. Entonces querían proyectarse cómo había crecido la ciudad y hacia dónde iba, ¿no? Y cuál fue el fracaso de Ancón. Entonces hicimos todo un levantamiento histórico de todos los balnearios de la costa Lima y nos proyectamos hasta el sur, ¿no? Bueno, sí, esto es en cuanto a investigaciones históricas. La siguiente, parte de esto, bueno, ya te lleva, ¿no? Como el pulso, ¿no? A entrar por otras áreas
que ya lo manejaba con toda la experiencia que había tenido previamente. Entonces entré a manejar el proyecto de la Casa Museo Mario Vargas Llosa en Arequipa, la Casa Grau, y en la Casa Grau hubo dos proyectos, un proyecto para el Callao y la Casa Grau de Lima, de la Casa de Lima, donde hicimos que antes no... Hicimos toda una suerte de un ritmo acelerado, porque incluso los de la misma Marina no conocían la Casa Grau, no sabían que había una Casa Grau. Entonces empezamos a hacer conversatorios. Yo ya estaba relacionada con la Marina porque había hecho muchos estudios sobre el mar. Y yo creo que para cualquiera de ustedes que hace un estudio siempre va a estar relacionado con el mar, porque a través de las embarcaciones está la emigración, está el comercio, incluso para el tema de la arquitectura, los grandes materiales venían a través de las embarcaciones. Entonces es un tema que me fascina mucho, que lo sigo estudiando hasta ahora. Y todo esto, para mí, eso me cayó muy bien, porque empezamos a hacer varios estudios relacionados al mar. Los días jueves teníamos conversatorios, cada 2 meses cambiábamos las exposiciones. Y bueno, fue una suerte incluso de investigación, porque venían muchísimos, tanto de estudios militares o estudios de la Marina misma, y se creó un centro de investigación interesante. Pero bueno, no me quedé ahí, porque cuando llego a un límite tiendo muy rápido a buscar otros espacios, ¿no? Entonces, siguiente. Bueno, este es un tema que hoy en día lo estoy trabajando y mucho, que me quita el sueño, como antes, ¿no? Antes yo quería que las investigaciones históricas lo hagan los historiadores, y un poco como que se está cumpliendo, ¿no? Y de repente aquí me voy a acordar lo que había dicho Santiago de cuánto se cobraba por investigar. Como yo trabajaba en la municipalidad y para cada proyecto de intervención se necesitaba hacer un estudio histórico, empecé a recomendar, porque yo no lo podía hacer, era funcionaria. Entonces empecé a recomendar a amigos historiadores que ya habían trabajado algunos proyectos conmigo, entonces tenía la confianza y los invitaba a participar para proyectos viales, para proyectos de limítrofes, por ejemplo. 43 distritos, solamente 3 o 4 tienen resuelto el problema de los límites, y entonces todo demanda el estudio histórico, ¿no? Hay un campo interesante para poder, yo no lo abordé mucho, pero ahí para aquellos que estudian historias locales es un campo muy interesante a través del IMP para poder hacer estudios, por ejemplo. 39 distritos que no tienen solucionado el problema de límites, algo hay que hacer ahí. Bueno, entonces, lo que hoy en día quiero trabajar, o estoy trabajando, es el tema de obra por impuestos para el patrimonio. Se ha hecho a nivel para otro tipo de proyectos de salud, tecnología, vías, pero el patrimonio siempre está abandonado, como la parte de cultura, ¿no? No lo toman en cuenta. Y entonces tuve dos acercamientos. Y puse aquí la remodelación y ampliación del Museo Naval del Perú, el Callao, lo que el profesor Quiroz siempre me dice que no se logra nada en el Callao. Bueno, hubo un intento. Hay que vender el proyecto. Como yo siempre digo, el historiador, de repente en ese momento, tuve la suerte que en el comercio decía se solicitó un historiador, pero después no he vuelto a ver, ¿eh? Porque también reviso. Entonces yo busco, creo, encuentro, hago las propuestas y toco puertas, porque ahora yo ya soy consultora, entonces identifico los problemas y también busco soluciones para vender el proyecto. Y aquí encontraríamos una empresa que podía financiar este proyecto. La empresa estaba 100% para financiar el proyecto. Nos reunimos con todas las instituciones del Gobierno Regional del Callao, de la Marina, en fin, de todos. Todos estaban de acuerdo, firmamos, nos reunimos, hicimos un estudio de 1 año con un equipo multidisciplinario. Bueno, no se logró hacer, ¿no? Es siempre el tema de lo que nos falta aquí es la seriedad. Y el que te digan sí va o no va. Pero eso no funciona aquí. Aquí nadie te dice puede ser, o no te dice no tengo dinero, o eso no va. Puede ser, veámoslo, pero no existe esa seriedad. Entonces, al momento de que ya habíamos hecho todo el estudio, que es una inversión, presentamos el proyecto y luego el presidente del gobierno regional, que nos hizo trabajar 1 año, nos dijo, bueno, no tenemos presupuesto y nuestro presupuesto se va para la avenida Costanera. Así de simple, y el proyecto se cayó. Y el siguiente que estuvimos trabajando fue en Piura.
también teníamos la empresa iba a financiar, y fue casi por lo mismo, pero aquí sí fue más evidente, porque, por ejemplo, este proyecto que costaba como 10 millones, y entonces la empresa que va a financiar te dice, pues, hay que actualizarlo, ¿no? Lo podemos actualizar hasta el 50%. Eso, como ya está aprobado en el Ministerio de Economía, es difícil que te acepten el proyecto. Claro, pues cuando es obra por impuestos, lo que te están haciendo es que tus impuestos lo vas a pagar a través de la obra, pero tienes un certificado que lo vas a pagar a través de años. Entonces, a la empresa le conviene que cueste más el proyecto, o sea, que cueste, no real, que se eleve el precio. Entonces, eso es uno de los problemas que no se logró dar. Bueno, pero hoy en día estoy trabajando en un proyecto que ya aprendí, así que todavía no le voy a comentar cuál es el nombre. Pero ¿por qué me interesa en este proyecto? Porque el historiador siempre forma parte de una consulta, pero no participa en la mesa de trabajo, o sea, en la dirección, en la propuesta. Simplemente les piden el estudio y luego gracias, chao. Y en las decisiones o en el diseño del proyecto, el historiador casi nunca está. Yo vengo tanto tiempo trabajando en temas de patrimonio y nunca se consultaba. Entonces, tuve la oportunidad de que a mis manos me venga una consulta del plan Copesco, y la dirección de un proyecto siempre está un ingeniero industrial, un administrador, a pesar que nosotros los historiadores somos capaces, tenemos todas las herramientas, tenemos las metodologías de poder dirigir un proyecto. Y eso nunca se da. Bueno, a este proyecto que estoy trabajando en obras por impuestos, el director del proyecto para el expediente técnico es un historiador. Por lo menos eso es un logro, ¿no? Entonces, y espero que esto se vaya dando, y aquí sí tenemos que hacer camaradería, o sea, tenemos que pelearla esta juntos. Igual que en una investigación histórica, y no terminé de contar esta experiencia de que había invitado a algunos historiadores, ellos habían mandado un costo para el estudio, y luego me mandan y me dicen, Milagros, ya le dije tanto. Yo casi, literalmente me jalé de los pelos, lo llamé y le dije, eso no puede ser. Porque yo había luchado tanto para que mi salario se nivele a nivel de un arquitecto, o porque si no los amenazaba de tomar la empresa, porque también yo había estudiado unos años, que había estudiado un arquitecto, y mi sueldo era menor. Y entonces yo ya en ese momento me había hecho imprescindible, por lo tanto podía exigir que mi salario sea igual que un arquitecto. Por lo tanto, bueno, logré, y cuando este amigo presenta su propuesta económica, yo realmente dije no, porque después, ¿no? Empiezan a llamar a otras personas. Entonces dije, vas a decir que esto solamente es por los gastos generales, y este es el costo. Y él no se animaba, y le dije, hazlo porque si o dejamos de ser amigos. Bueno, lo hizo y le respondieron con total naturalidad, ok, manda la propuesta técnica. Entonces, cuando digo que hay que lucharlas juntas, tenemos que creernos, ¿no?, que podemos hacer, que estamos preparados, porque estamos preparados para manejar y direccionar proyectos. Esa es la lucha que estoy ahora, y que los invito a que también ustedes, si están viendo espacios de trabajo, en el tema de patrimonio hay mucho por trabajar. En una mesa de consulta para toda propuesta de intervención está un abogado, un arquitecto, un ingeniero. Un historiador tiene que estar ahí. Y existen ¿cuántos distritos hay? 43. 43 mesas técnicas. En esas mesas técnicas tenemos que estar nosotros. Y bueno, eso es a través del Ministerio de Cultura. Yo vengo haciendo una lucha con ellos, por lo menos ya me conocen que por ahí ando peleando. La siguiente, y si tengo que terminar, este es un proyecto que yo le voy a contar muy rápido. Ya es el tema de Barrios Altos, que trabajo con el equipo a través del Instituto Seminario de San Marcos, que ustedes lo conocen. El 2017, con un grupo menor, hicimos investigación de patrimonios en Barrios Altos y sacamos como resultado el libro de Barrios Altos. El segundo año, el 2018, ven, el equipo es mayor. Nos hemos paseado con nuestras investigaciones en todas las plazas, en todo Barrios Altos. Ya va a venir el próximo año el libro. Y el siguiente, bueno, hasta aquí solamente hacíamos investigaciones históricas. ¿Y qué hacíamos con este producto de la investigación? Algo había que hacerlo, había que aplicarlo. Por favor, la siguiente. Este es el equipo que viene trabajando este año. La siguiente. Ya voy a correr. Y entonces empezamos a identificar
Este proyecto no llegó gratuito, o sea, se fue desarrollando a través del tiempo. Entonces, hoy en día estamos interviniendo 5 patios de quintas. ¿Por qué quintas? Tenían que ser quintas habitadas y que tengan elementos de arquitectura para poder restaurarlas, en el cual nosotros queríamos entrar. Hicimos la investigación histórica, empezamos a la siguiente. Estas son las condiciones en que se encuentran. Un inmueble es de San Marcos, 2 inmuebles son del arzobispado, 2 inmuebles son de la beneficencia y 1 es privado, porque también quieren formar parte. A partir de las investigaciones, lo que nosotros queríamos hacer es una ruta cultural. Entonces, ¿pero dónde vamos a hacer la ruta cultural? ¿Dónde nos teníamos que estacionar? Estos puntos de estacionamiento, en los patios. Pero no queríamos hacerlo en cualquier patio institucional o el patio de una casa, dije, patio de quintas. Entonces, nuestro eje de intervención es Girón, Ancash, Paruro y Huanta. Para que funcione la ruta cultural teníamos que poner en positivo los patios, espacios comunes, espacios públicos en pequeño, pero para una gran cantidad de personas que antes lo aprovechaban, que antes era un espacio público, donde interactuaban, jugaban carnavales, se conocían, socializaban, se casaban. Hoy en día es de la puerta hacia sus casas, pero el patio está abandonado al igual que cualquier espacio público de afuera. Lo que entonces tenemos que trabajar con el vecino a que entienda que es un espacio de ellos, qué cosa es patrimonio para que el proyecto sea sostenible, porque esta ruta cultural, en cada patio va a funcionar una actividad cultural propia del patio, de la historia de la quinta, de la historia de los vecinos. Y tiene que ser sostenible porque ellos los van a manejar, no nosotros. Entonces este proyecto tiene 3 etapas. Este año cumplimos con terminar los 5 perfiles, un perfil por cada quinta. El siguiente año haremos intervenciones culturales en los patios que ya nos están llamando de diversas instituciones, incluso internacionales. Y en la tercera etapa será la ejecución de este proyecto ya para que sea sostenible. Bueno, los invito a que, si aún por aquí he visto caras yo a acercarse al tema de Barrios Altos, y yo he venido así como a llamar, ¿no? A invitarlos, porque hay espacios de trabajo que se necesita abordar, y eso también depende de nosotros. No solamente irnos en estos espacios conocidos, sino estos son espacios nuevos, pero que en 10 años han tenido mucha presencia de historiadores, pero hay mucho más, y hay espacios para ustedes. Bueno, muchas gracias. Finalizamos esta ronda con la intervención de Odalis Baidare, por favor. Buenas noches con todos y todas. Quiero empezar agradeciendo a la comisión organizadora por la invitación para compartir mi experiencia, que dicho sea de paso no es tan prolija como la de Milagros y Santiago, pero pues aquí les platicaré. Estoy muy emocionada también porque hace muchos años que no ando por aquí, por la universidad. Yo ingresé a San Marcos, soy de la base 99 y terminé la carrera en el 2005. Luego hice una maestría en antropología y el problema fue que terminé la licenciatura y la maestría y no sabía cuál de las 2 tesis terminar. Entonces tuve la primera decisión que uno tiene que tomar en la vida y decidí terminar la tesis de licenciatura. Hice un trabajo sobre la inmigración china y el teatro chino aquí en Lima, con la asesoría de la doctora Casalino. Y mientras avanzaba la tesis, tuve una experiencia, la primera experiencia de trabajo, que fueron prácticas en el archivo histórico de San Marcos, por donde hemos pasado muchas generaciones. Y esa fue mi primera experiencia laboral. Bueno, en realidad fueron prácticas preprofesionales. Luego terminé la tesis de licenciatura porque tenía en mente postular a un doctorado y sabía que el requisito indispensable era presentar la tesis junto a
los trabajos que te piden usualmente, ¿no? Artículos de investigación y lo más importante, trabajar un proyecto de investigación que conduzca a hacer una tesis de doctorado. Entonces tuve que apurarme y finalmente logré preparar mi expediente. Me acuerdo que tenía una fecha límite y como no iba a lograr adjuntar mi título de mi título de licenciatura, adjunté el acta de sustentación de tesis porque se vencía el plazo. Entonces mandé mi expediente a México y me olvidé del asunto hasta que un día, yo estando recorriendo Sudamérica en el Cerro Rico de Potosí, me llegó el mensaje de que había sido aceptada, y así que desaparecí de la Academia Peruana por 5 años y regresé el año pasado. Entonces tenía un pendiente que era y es entregar la tesis de doctorado y también explicar a los empleadores que tengo un vacío en el currículum desde el 2012 hasta el 2018, porque los empleé en hacer el doctorado y la tesis de doctorado, ¿no? Entonces, más o menos esa es mi trayectoria como estudiante de pregrado y posgrado. Y el viaje terminó el año pasado, en el 2018, porque terminó en la Facultad de Ingeniería del Petróleo en la Universidad Nacional de Ingeniería, porque estando en el Colegio de México hice una transición de mis áreas de investigación originales. Yo, como mencioné, trabajé inicialmente lo que es la inmigración china al Perú. Luego tuve en la maestría de antropología un proyecto de investigación sobre los retablos ayacuchanos y la historia de vida de un retablista, Jesús Urbano Rojas. Sin embargo, como inicié el doctorado, que es un compromiso y son estudios a dedicación exclusiva, porque el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México otorga a sus estudiantes una beca integral. Entonces no pude dedicarme a terminar la tesis de antropología. Me dediqué por completo a lo que es los estudios, el escolarizado del doctorado en historia y luego la tesis. Y entonces ahí viene mi transición, porque cuando llegué al Colmex me encontré con una gama muy, muy amplia de temas que no había visto antes aquí en la escuela, y me emocioné mucho con la historia económica, con la historia fiscal y con la historia de los energéticos y del petróleo en particular. Entonces hice el vuelo desde la historia social hasta la historia de los energéticos, y por eso es que terminé en la Facultad de Ingeniería del Petróleo, en la UNI, ¿no? Que es para que tengan una idea de todo lo que uno puede descubrir cuando hace un doctorado y ve la luz, como me pasó a mí, ¿no? Entonces, yo ahora, el año pasado que ya me establecí de nuevo de plano aquí en Lima, tenía un pendiente, que es terminar la tesis de doctorado, que es un trabajo de investigación sobre la transición energética desde el carbón hasta el GLP, ¿no? Es un trabajo muy interesante que me ha permitido conocer un montón de temas. Sin embargo, también se me presentó una oportunidad, ¿no?, ya laboral, para retomar mi experiencia profesional que había quedado ahí desde antes de irme a México. Y fue un desafío, ¿no?,
para mí, que asumí al integrarme a un proyecto de investigación para una institución del Estado que planteaba la investigación del padrón electoral en el Perú, de historizar la trayectoria del padrón electoral en el Perú. Entonces, asumí ese reto, como ya lo había hecho anteriormente cuando ingresé al doctorado, y les comento brevemente que uno de los requisitos que me planteó hacer el doctorado en el Colmex fue la posibilidad de que todos los estudiantes teníamos que abordar diferentes materias que no solo sean parte de los cursos que forman parte de nuestra zona de confort, como dice la expresión. Y entonces yo, que trabajaba el siglo XIX y XX, tuve que abordar temas o llevar materias obligatorias del siglo XVI por obligación, y materias que no sean de Perú o Sudamérica, sino de historia de México. Entonces, por obligación tuve que aprender mucho sobre el siglo XVI y sobre historia regional mexicana, y la metodología me sirvió mucho para abordar este proyecto de investigación que tuve que asumir aquí en esta institución peruana. Y creo que al final el proyecto, los resultados que salieron del proyecto, que son los que debería de platicar ahora, me han servido para demostrar a mí misma de que tenemos las herramientas para poder abordar diversos problemas de investigación. Claro que nos va a tomar un poco de tiempo al comienzo abordar lo que es el estado de la cuestión de un trabajo de investigación. Sin embargo, me siento muy orgullosa de haber participado en este proyecto sobre la trayectoria del padrón electoral en el Perú. Y producto de este proyecto de investigación para esta institución que es el RENIEC, trabajamos 3 productos. Uno de ellos es la publicación de un libro, luego una línea de tiempo para que se exhibe en el Museo de la Identificación del RENIEC, y tercero es la publicación de un material de difusión, ¿no?, que explica brevemente la línea de tiempo que se exhibe en el Museo de la Identificación. Entonces, fue un proyecto muy interesante, y para este proyecto se contrató a un equipo de historiadores de aquí de San Marcos, bachilleres y egresados. Se trabajó un año, casi un año, y pues los 3 productos están ahora, uno de ellos ya está culminado y los otros 2 productos están todavía en prensa. Más bien, lo que sí me gustaría abordar más es en la investigación propiamente, porque hay una herramienta que creo que nosotros debemos de desarrollar más, y yo creo que, como ya me han mencionado los colegas, que es el hecho de la escritura. Tener la capacidad es más, sabemos mucho, pero debemos de tener la capacidad para transmitir nuestro conocimiento de una manera clara, legible y que se entienda. Entonces, es un aspecto que creo que deberíamos de desarrollar un poco más, ¿no? Y eso se aprende en el camino, ¿no? Entonces, eso es un punto que deberíamos abordar con más seriedad. Y yo lo digo también porque yo, cuando ingresé al doctorado en México, en el colegio nos ponen cursos precisamente de redacción, ¿no? Y somos de doctorado.
¿no? Porque tenemos esa deficiencia. Entonces nunca está de más poner énfasis en nuestra escritura, ¿no? Y bueno, entonces ese es un aspecto que sí me gustaría resaltar. Y finalmente, bueno, la publicación de este trabajo todavía no ha salido, está en preparación, pero lo que quería compartir con ustedes era uno de esos 3 productos, que es una línea de tiempo que se elaboró para el museo de la identificación del RENIC. De repente algunos no lo saben, pero RENIC tiene un museo que se encuentra en la misma sede del centro cívico. Es ingreso libre y allí hay un módulo que se implementó precisamente para que la ciudadanía, los escolares, los universitarios tengan una idea más concreta de cuál ha sido la evolución, ¿no?, de la ciudadanía electoral en el Perú. Entonces, pues elaboramos esa línea de tiempo que aborda desde 1812, bueno, no se aprecia en toda su magnitud, tiene 2 etapas, desde 1812 hasta 1931, ¿no? Y luego la segunda etapa es de 1945 al 2019. Entonces, para recopilar las imágenes de los padrones electorales que vemos en los círculos grandes, pues fue necesario, obviamente, contar con un equipo de historiadores que fueran a los repositorios y buscar cada padrón electoral, ¿no? Y luego también hicimos la búsqueda de imágenes. Las imágenes, los círculos más pequeños son las imágenes del contexto histórico. Y bueno, entonces todo esto nos llevó un buen de tiempo, y los resultados pueden ser apreciados en el Museo de la Identificación, como les digo, ¿no? Y si ustedes van, también les van a otorgar un cuadernillo, que es un material de difusión para que estén más al tanto, ¿no?, de esta exposición. Y cuando salga esta publicación del libro, que aborda cada uno de los hitos, cada año es un hito, entonces vamos a tener una idea más concreta de cómo ha evolucionado el padrón electoral en el país, ¿no? Y es importante también esta tarea de abordar la historia electoral en el país, que tampoco no está tan abordada de la misma manera que la historia de los energéticos. Y esta experiencia, pues, a mí y al equipo de historiadores nos ha permitido, pues, tener un grado de especialización, ¿no?, un plus, ¿no?, que es muy requerido, ¿no?, aquí en el mercado laboral. Y pues básicamente es mi corta experiencia, como les digo, como profesional en el campo de la historia. Cuando ya termine mi tesis de doctorado, que espero que sea pronto, pues aquí nos veremos nuevamente para platicar al respecto. Muchas gracias. Sí, a la vez que agradecer estas participaciones, yo quiero resaltar que las 3 exposiciones han sido bastante ricas de manera muy diferente, ¿no es cierto? Ustedes la han podido apreciar, y por eso invito a formular preguntas que sean concretas también. Y voy a leer 3 preguntas que vienen del profesor Valdizán, que como sabemos está afónico, por eso no lo puede dar. Y entonces se ha animado a escribirlas. Una es para todos, ¿no? Una es sobre el perfil del historiador, o sea, ¿qué perfil de historiador se requiere hoy día, ¿no? La otra, fortalezas y asiduidades, ¿no? Debilidades, perdón. Fortalezas y debilidades del historiador sanmarquino para insertarse al mercado laboral. Y la tercera, ¿qué oportunidades tiene el egresado de San Marcos para insertarse hoy? Se abre, por supuesto, el
el micrófono abierto para preguntas de ustedes, por supuesto. Veamos. Bueno, mientras se animan, yo solamente quiero comentar que realmente nosotros como profesores no siempre vemos la trayectoria de algunos de nuestros ex estudiantes, ¿no? Porque la vida nos lleva por muchos lugares, nos encontramos en algunas ocasiones, pero no siempre tenemos la oportunidad de enterarnos en qué están nuestros chicos. Y realmente me alegra muchísimo, y quiero resaltar que aquí tenemos 3 actitudes bastante diferentes, pero que son todas muy positivas, ¿no? Donde Santiago manifestaba bastante su labor en el sector público y la responsabilidad que esto acarrea. Más bien Milagros está en el medio, ¿no? Entre el sector público y el sector privado, puesto que tiene proyectos con todos. Y yo quiero resaltar más bien, en contraste con lo que Santiago nos ha dicho de esa cautela que tenemos que tener, más bien esa audacia que nos ha mostrado y que me consta en algunos casos tiene Milagros, ¿no? Es decir, lanzarse al ruedo nomás, lanzarse a la piscina, y después te enterarás si tiene agua o no tiene agua, ¿no? La piscina. Porque yo mismo puedo dar fe de esto, ¿no? A veces he pedido demasiado alto un precio por un trabajo y me han aceptado, pero otras veces me han dicho, estás loco. y uno no sabe cómo abordar eso, ¿no? Porque de repente pides 10 y en realidad estaban dispuestos a darte 25. Pero de repente pides 10 y como solo te iban a dar 8, ya no te aceptan a ti. Entonces siempre es un tira y afloja en ti mismo, ¿no? ¿Cómo hacer? Y claro, por supuesto, las experiencias nos dicen, la primera vez pateas en falso, ¿no? O sea, las primeras veces tienes dificultades bastante grandes. No sabes cómo abordar, no te enseñan en el colegio, en la universidad, cómo abordar esto, ¿no? Más bien, creo que aquí estamos aprendiendo esto, y yo creo que los que ya somos un poco mayores hubiésemos querido tener este tipo de charlas cuando éramos todavía estudiantes, ¿no? Para no pisar esas piedras, para no caer, digamos, sino más bien cometer nuestros propios errores, no los errores de nuestros mayores, ¿no? Y en el caso de Odalis, tenemos un ejemplo bastante claro de cómo vamos cambiando, digamos, de intereses, no por las modas, sino porque te convences de que eso es más importante en este momento, ¿no? Y entonces, bueno, quería saber si hay preguntas. César, por favor, el profesor Puertas. Sí, buenas noches. Bueno, en primer lugar, felicitaciones por la presentación. Es importante un espacio así para poder plantear ideas, sobre todo de qué es lo que se puede hacer después de terminar propiamente la formación universitaria, ¿no? No, la verdad mi pregunta es muy sencilla, y creo que es en realidad la pregunta del profesor Balizán, pero de repente dicha de otra manera, es, en la experiencia de ustedes, ¿qué cursos o qué herramientas les hubiese gustado tener, digamos, en su formación acá en la escuela, para poder de repente tener justamente un desempeño mejor del que han tenido, digamos, en estos espacios que ustedes han comentado, ¿no? Esa es mi pregunta. Bueno, en general, yo quisiera hacer una pregunta. Si es que existiera alguna posibilidad, no que sabré, de una especie de bloqueo, o sea, ¿cómo uno puede superar un tipo de bloqueo o miedo, por así decirlo, en entrar en estos campos laborales? O mejor dicho, ¿cómo es que puedes un poco romper ese tipo de hielo que uno se puede generar por ciertas expectativas, como se ha mencionado, por los sueldos o por miedo al rechazo u otras cosas? No sé si es que
los historiadores aquí enfrente hayan tenido alguna de esas experiencias o algún consejo que puedan dar a los demás. Eso sería toda la pregunta en sí. Yo voy a ser bastante conciso y tratar de responder las preguntas de manera general. Creo que las grandes limitaciones de los historiadores en general, tanto quizás de mi generación y de las generaciones actuales, es que no tratamos de descubrir nuevos campos de investigación. Siempre enfocamos nuestros intereses de pronto temas muy clásicos y en donde obviamente hay una afluencia de investigadores que cubren todas esas necesidades. Creo que el gran reto que nosotros tenemos y ustedes tienen es tratar justamente de identificar temas que nos permitan a nosotros hacer nuevos abordajes historiográficos. Yo recuerdo mucho cuando iniciamos con el tema de las historias distritales, solamente 2 o 3 distritos tenían las historias medianamente escritas. Hoy, cerca de 20 distritos, quizás un poco más, tienen ya publicaciones respecto a su historia distrital, con el apoyo de la municipalidad o de algunas instituciones que de alguna otra manera participan dentro de la jurisdicción local. Y este es un avance importante, porque creo que a partir del reconocimiento de un tema que no solo nos gusta, sino que proponemos, resulta sumamente valioso comenzar a enfocar las materias que nosotros hemos recibido dentro de nuestra formación profesional. Particularmente para mí, la clave de la investigación que yo hice como tesis de licenciatura el año 99, en realidad 2000, fue elegir un tema y llevarlo por todas las asignaturas que nosotros teníamos. Comas arqueológico, comas colonial, comas republicano, y finalmente salió un libro que estaba enfocado a la parte metodológica, pero a la vez también la ejecución práctica de la historia de un distrito. Y dentro de las debilidades que nosotros encontrábamos es que muchos de los profesores a veces no nos incentivaban a poder hacer o encontrar nuevos campos de investigación, seguramente por las limitaciones que de pronto tenían o porque de pronto los manejos de fuentes documentales no eran los que ahora de pronto conocemos. Y eso es algo que nosotros tenemos que tratar de romper. Yo encuentro a muchos investigadores que son muy buenos, pero que no hacen trabajos de archivos. Muchos de los que hemos participado en trabajos de archivos conocemos la experiencia del manejo documental, el tema paleográfico, pero también admiro mucho a aquellos historiadores que trabajan con las efemérides. Se acerca un evento muy importante, ya desde hace algunos años, el tema del Bicentenario, y conozco a un montón de investigadores que están tratando de desarrollar temas vinculados a esta fecha celebrativa, no solo del 21, sino del 24. Y yo me alegro muchísimo porque hay un campo de trabajo muy intenso, hay grandes proyectos de gestión que se están desarrollando desde el Ministerio de Cultura, desde la PCM y desde diversos organismos, porque creo que esto es una exigencia a nivel nacional. El Estado, sea cual sea el resultado de los meses venideros, van a exigir a todas las instituciones que se vinculen con algún proyecto de investigación al Bicentenario. Y eso es un nuevo campo de acción que se nos abre y en donde nosotros podemos seguramente aprovechar estas oportunidades. Para no irnos muy lejos, Indecopi, por ejemplo, que de pronto es una institución que está vinculada con un tema de derechos de autor, alguien podría preguntarse cómo Indecopi podría participar. Bueno, recuerden que el tema del registro de marcas y patentes no es una cosa actual. Eso viene desde el siglo XIX y hay una rica información iconográfica que tranquilamente puede ser aprovechada. Desde el ámbito de propiedades intelectuales inscritas por extranjeros, por nacionales, por mujeres, etc. O sea, hay diversas líneas de trabajo. Y es así como seguramente nosotros iremos aprovechando todas estas oportunidades que tenemos. Gracias.
Voy a ser breve, prometo. ¿Qué curso me hubiera gustado tener cuando era estudiante? El de gestión, sin duda. Y de pronto, el hacer una tesis es un proyecto en sí. Es como a nivel de empresa hacer un perfil o hacer un expediente técnico, es lo que se hace una tesis. Que tiene el mismo abordaje, la misma estructura. Pero lo que nos falta es costear, el tema de los costos, tiempo y honorarios profesionales. Entonces nosotros proyectamos una tesis que nos dura 1 año, 2 años, y a veces lo dejan porque tienen que trabajar para costear la tesis, pero sale más caro porque estás invirtiendo más años. Pero si tuviéramos un curso de gestión y empezando por gestionar tu tesis, sabríamos cómo abordar y finalmente cómo presentar una propuesta de proyecto en diversos temas. Eso lo aprendí en el campo por la necesidad y porque cualquier carrera, pero básicamente nosotros que digamos somos un poco más o somos vistos más como intelectuales, nos falta el tema de gestión y entonces tenemos que hacer esa labor. El historiador tiene que ser su propio gestor, tiene que ser su propio marketing, su propio representante, su propio área de comunicaciones, ¿no? Su área de gráfica, y además hacer todo eso y tener tiempo para investigar y luego escribir. Entonces no nos queda mucho espacio. Eso es lo que nos hubiera faltado. Una debilidad que deberíamos considerarlo para que se convierta en fortaleza es que el historiador no debemos ir solo con nuestra carrera de historia. Debemos llevar algún otro diplomado porque en cualquier proyecto de intervención no entramos solos, entramos con un equipo multidisciplinario y entonces tenemos que saber, por ejemplo, los que están en el área de la gestión pública, un diplomado de gestión pública, para poder manejar proyectos. ¿Qué hace un historiador manejando perfiles? Yo, sin querer, vengo años trabajando perfiles, pero para conocer eso he tenido que hacer un diplomado de gestión pública. Pero antes primero me dediqué a hacer perfiles y luego hice el diplomado de gestión pública. Siempre fue a la inversa. Y para contrastar nuestros estudios, y sobre todo en temas de patrimonio, es que tenemos que trabajar con geógrafos, arquitectos, ingenieros, economistas, antropólogos, sociólogos. Es increíble toda la labor que se puede ver en temas de patrimonio. Entonces, tendríamos que tener cursos o diplomados o preparación previa o en el camino sobre la fortaleza. Sin duda, es todos los cursos que nosotros llevamos y todo análisis de todos los tiempos, que no lo tiene un profesional. Y entonces, esta para mí ha sido mi fortaleza, de saber ganarme un espacio, de poder proyectar, de conocer el pasado, para tratar de resolver el presente y dejar, en mi caso, a nivel de patrimonio, me gustaría que la siguiente generación recibiera un patrimonio distinto al que nosotros hemos recibido. Entonces, yo creo que nosotros tenemos las herramientas, solo tenemos que aprenderlas a gestionar. Bueno, yo considero que hay 3 cosas que me hubiera gustado tener antes de salir de la universidad y enfrentarme al mercado laboral. Uno de ellos es el manejo, como ya lo dije, de la escritura, redactar mejor. Otro de ellos es la cuestión de los idiomas, leer y escribir en inglés. Y otro aspecto que me parece que es lo básico para un humanista es leer, tener esa práctica o el hábito de la lectura, no solo para los controles de lectura, sino pues como un hábito más interiorizado. Creo que si hubiera desarrollado más el gusto por la lectura y si hubiera tenido un excelente puntaje en el inglés y un mejor manejo de la escritura,
hubieran tenido mejores calificaciones en el posgrado, ¿no? Entonces, esas tres cosas me parece que deberíamos de fortalecer. Y luego hay un aspecto en cuanto a qué campos podríamos también abordar, y uno de ellos es el tema de aprender a diseñar proyectos editoriales de nuestras investigaciones. Es algo que estoy recién tomando en cuenta, y me parece que es un campo en el que podemos incursionar con éxito. Y luego, para aquellos que están terminando la licenciatura y se van a insertar al mercado laboral y todavía no piensan estudiar un posgrado, es el hecho de aprender a armar bien su CV y no estar batallando a última hora con las constancias de trabajo o X, ¿no? Que es algo que nos ha pasado, estoy segura, a muchos. A mí me ha pasado, hizo que me consideraba una estudiante ordenada, pero les suele pasar a muchos jóvenes a la hora de presentar y armar su currículum para ser contratados por instituciones del Estado, especialmente, que ponen muchas formalidades para que les hagan sus contratos, y entonces es un drama. Y pues me parece que allí tenemos que tener un poquito más de mayor seriedad, ¿no? Cosas concretas. Bueno, muchas gracias. Para recoger la pregunta de uno de los participantes, ¿cómo afrontar ese miedo al rechazo? Bueno, yo voy a contar bien rapidito para cerrar ya la mesa. Yo, mi primer sueldo como practicante, me pagaban mensual 150 soles. Lo encontré hace poco, estaba rondando el estudio. Pero yo era feliz. Lo que quiere decir es que si así sientan que no son bien remunerados, pero pasan las horas y siguen investigando en lo que les gusta, están en el camino correcto. Eso es lo importante. De repente, no es cuánto me van a pagar, sino de lo que yo voy a aprender y de lo que yo voy a aportar. Eso es lo que nosotros damos mucho más. Y también tener las facilidades de, como decía Dalis, de comunicación, porque a veces, y yo lo he visto en equipos de trabajo, tanto en la UNI o de San Marcos, conocen mucho más, pero no dirigen proyectos, porque no dan ese paso, ¿no? No rompen ese paso. Luego, a nivel profesional, empecé a ganar 900 soles. Tampoco dudé, continué trabajando. Y luego me lancé. Bueno, hoy en día no voy a decir cuánto ofrezco por proyecto, pero cuando son proyectos donde trabajo sola y depende por mes, bueno, si son, a ver, aquí voy a decir por el profesor me está pidiendo, pero varía, ¿no? No son, por lo menos yo tengo un mínimo que no bajo, ¿no? Que es de 10 a 12 que no bajo mensual por proyecto. Luego proyectos que son más complejos, ya es un paquete más grande y así uno va presentando proyectos, pero es de investigación. Pero cuando uno maneja un proyecto integral, es donde a eso es lo que estoy apuntando, y lo que yo les digo, que apunten a eso y que no tengan miedo, porque ustedes tienen la capacidad y la formación en la universidad que probablemente otros no lo han sabido. Y en el tema de generación, yo antes no tenía estos grupos de investigación, entonces no estaba tan arropada académicamente para salir en el tema laboral. Pero hoy en día ustedes sí tienen espacios de investigación y conocen mucho más, están más preparados, ya han publicado artículos en libros, en revistas, entonces ya tienen todo un antecedente para no empezar de cero, sino en el tercer escalón. Entonces solamente hay que creérsela. Eso es lo que le digo. Sí, mi insistencia acerca de esto era para que todos tengamos los chicos tengan un referente, digamos, de esto, porque
De repente la remuneración es uno de los temas tabúes, ¿no? que tenemos. No, vamos un poco más a la defensiva en esto, y tiene mucha razón, ¿no? Las primeras oportunidades que siempre hemos tenido es un poco pagamos piso, un poco somos los pulpines, como se ha dicho después, ¿no? Y creo que sí es muy, muy importante esto, puesto que también está vinculado con esa gran gama que nosotros tenemos muchas veces de trabajar en 2 o 3 sitios para poder cubrir, digamos, lo que necesitamos para vivir. Y siempre añoramos cuándo el historiador va a poder trabajar en un solo sitio que le cubra todas sus necesidades, ¿no? Y que le permita no solamente llevar adelante un proyecto, digamos, de gestión que pueda darle la satisfacción, sino también que pueda estar vinculado con la investigación. O sea, todo esto como un paquete de vida, y yo creo que es bastante importante. Y de hecho quiero remarcar un puntito en esto de qué cosas nos faltaría para poder desempeñarnos mejor en lo profesional, ¿no? Y creo que aquí se ha dicho cosas muy, muy importantes, qué cosas nos faltaría. Pero yo quiero subrayar una cosa. Nosotros estudiamos 5 años en la universidad, y lo que tenemos que tener muy claro es que esos 5 años son muy buenos y nos dan las capacidades que aquí se han remarcado, y somos muy buenos en lo nuestro, pero no es suficiente. Ya nosotros necesitamos también cursos, diplomados, de especializaciones que no, como no somos adivinos, tampoco vamos a poder proyectarnos. Y entonces no podemos decir, sí, para que la formación en San Marcos sea perfecta necesitamos tal curso, tal otro. No, eso no es posible, porque nosotros no sabemos qué cosa va a pasar después. Los que ya tenemos un poco más de años, nunca nos pudimos imaginar cómo el mercado laboral, digamos, las necesidades que la sociedad tiene con respecto al historiador, iba a cambiar, ¿no? A mí, cuando se enteraron en casa que yo iba a ser historiador, me dijeron, en vez de felicitaciones, me dijeron, qué lástima, qué pena, ¿no? Y eso nos ha pasado a todos. Pero sin embargo, ¿qué cosa es lo que en otros momentos ha habido? Es una mejor visión de lo que es el historiador. Y Santiago ha mencionado, digamos, esas efemérides que son muy importantes también para resaltar nuestro trabajo. A lo que me refiero es sobre todo a que la sociedad misma va adquiriendo una mejor dimensión de lo que es el historiador. Es decir, va entendiendo mucho mejor, y esa es nuestra tarea. La tarea de todos, de historiadores ya viejos, de historiadores más jóvenes, historiadores intermedios y estudiantes, es tratar de ayudar a una tarea muy especial, que la sociedad entienda mucho mejor y valore mucho más el trabajo del historiador. Yo creo que en parte a esto ha ayudado bastante el que ha habido algún manejo mediático de parte de historiadores, es decir, más aparición en televisión, más aparición en la radio, más aparición en redes, que le enseña a la sociedad para qué servimos los historiadores, no solamente para dar un datito concreto, sino para tratar de entender mejor la sociedad. Y los libros también, ¿no? Miren qué impacto ha tenido un texto como el de Alfonso Quirós sobre la corrupción, y que no por la oportunidad, sino simplemente en cualquier momento ese libro hubiese impactado mucho, pero en este momento más todavía, ¿no? Por las coyunturas. Pero miren cómo siempre se está subrayando Alfonso Quirós, historiador, que ha estudiado algo que para los
que los historiadores no nos metíamos en eso. Y Alfonso no estudió precisamente corrupción, a pesar de que su tesis primera también fue sobre esto, ¿no? La deuda defraudada. Pero sin embargo, si le hubiésemos preguntado a Alfonso, ¿qué hubieses querido estudiar en tu momento de estudiante? Lo más probable es que nos hubiese respondido también algo un poco vago, porque nadie adivina qué cosa va a necesitar. De repente sí se puede proyectar para una investigación inmediata, pero nadie adivina qué cosa va a necesitar dentro de 20 años, 30, 40 o muchos más, ¿no? Puesto que nosotros no nos jubilamos, nosotros seguimos investigando hasta nuestra muerte, ¿no? Bueno, quería saber si hay alguna otra intervención. ¿Alguna de ustedes, de parte de ustedes? Entonces termino volviendo a agradecer a Santiago, a Milagros y a Odalis su participación aquí, que estoy convencido ha sido realmente muy útil, y necesitaríamos más de estas conversaciones para poder enfocar los temas, no solamente de los estudiantes que están en un momento dado, sino tambide cómo diseñar los programas de estudios en la universidad, ¿no? Muchas gracias.